Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi podcast Usechando Ando. Y ando curioseando la ciudad de Nueva York, pero de una manera muy especial, porque me he reencontrado con un amigo que eso es lo que hace. Está dedicado a caminar y a curiosear los distintos rincones de esta mágica ciudad. Mi amigo Pedro de Llano, teníamos 23 años que no nos veíamos y de pronto aquí estamos, juntos para compartir. Él es director, periodista, educador, en fin, un hombre lleno de muchísimas sorpresas y de verdad con un alma artística desde que lo recuerdo. Bienvenido Pedro a Usechando Ando, feliz de tenerte. ¿Cómo estás? Muy bien, María Elena, gracias. Gracias por una presentación tan linda. ¿Cómo está? ¿Cómo empezaste este proyecto? Tienes 23 años viviendo en Nueva York. Tengo ¿Cómo empezó 23 todo años esto? viviendo aquí en Nueva York y Ujú. empecé este proyecto porque tengo una amiga que su gran sueño es venir a conocer Nueva York. Y con la situación que hay en Venezuela, le resulta imposible ni siquiera reunir el dinero para la visa. Entonces le propuse que fuera a YouTube y viera los videos que hay allí. Me dijo, no, ese no es el Nueva York que yo quiero el Nueva York de todos los días. Yo quiero el Nueva York de montarme en el autobús o de ir en bicicleta o de saber dónde se compra el desayuno. Y empecé a mostrarle cosas que yo creía que podían ser importantes para ella y resulta que las que yo menos pensaba fue lo que más le interesó. Por ejemplo, mostré una placita y ella vio una señora que tenía la cartera arriba de una mesa con el teléfono. Y no se lo van a robar, Dios mío, pero ¿cómo es posible que deje la cartera ahí? Y esos detalles fueron los que hicieron que me fuera por ese lado de contar las cosas muy simples y ella misma me dijo después que debería publicarlo. Entonces, eso fue la manera en que esto comenzó. Ahora, cuando viniste de Venezuela, ¿cómo fue la transición? ¿Cómo fue el estar en Venezuela y venirte a los Estados Unidos sin saber inglés, adaptarte a una ciudad que es bien difícil? Porque si bien es cierto que los Estados Unidos y el emigrar es muy difícil, Nueva York es una de las ciudades más congestionadas, sobrepobladas y, si se quiere, difíciles de que te acepte como ciudad. Entonces, ¿cómo pasas de Venezuela a Nueva York y a sentirte un ciudadano de esta ciudad? Valga la Fíjate redundancia. que yo creo que el dicho ese que dice la canción, si lo haces en Nueva York, lo haces en cualquier lugar del Ujú. mundo, es cierto. Pero también creo que si logras sobrevivir en Caracas, en cualquier profesión, en cualquier cosa, vas a tener las herramientas para poder hacerlo en cualquier otro lugar. Y yo creo que fue suerte mía, logré realmente encajar muy bien y sentirme parte de esto rápidamente. Yo publiqué un videíto en el cual digo cuando me sentí que pertenecía a esta ciudad y te lo cuento muy rapidito, yo estaba esperando un autobús Ujú. y recién estaba con el inglés, tú sabes, de la escuela aprendiendo cada cosita y llega una señora eh, totalmente estadounidense, inclusive rubia, de ojos azules, catira, como decimos nosotros. Y, Güera, y güera me, para los mexicanos que nos escuchan. claro, güera, es cierto, o mona para los colombianos. Y Exacto. llega y me pregunta que cuánto tiempo yo tenía ahí. For how long have you been here? Ajá. Y yo estoy pensando, nada, es una tipa de inmigración y le digo, 3 meses, pero yo tengo visa. Ella se ríe y me dice, no, lo que te estoy preguntando es cuánto tiempo llevas esperando el autobús para saber si camino o espero el autobús. Eh, yo le dije, mira, disculpa, es que yo no hablo muy bien inglés y que yo no soy de aquí y no sé cuánto. Y en eso llegó el autobús. Nos montamos, era un día de esos de calor terrible y yo veo al final la silla donde pega el aire acondicionado perfecto y ¡vum! Vuelo y me siento ahí. Entonces la señora se me acerca y me dice, yo quiero decirte algo. Cuando uno ya sabe cuál es la silla donde pega el aire acondicionado, ya tú te puedes considerar parte de Nueva York.
Ay, Aquí qué todo el mundo belleza. tiene acento, así que bienvenido a los Estados Unidos. Ay, qué belleza, Pedro, pero eso fue un tremendo recibimiento de un Sin duda. americano. Y después de eso, entender que la mayoría de la gente que vive en Nueva York no nació en Nueva York, sino que Sí. viene de otros lugares y tiene acentos de India, de Italia, de los brasileros. Ahora ya soy capaz inclusive de identificar un poquitico los acentos cuando estamos conversando en inglés y los oigo de, ah, esto suena a tal país o a cual. Pero eso fue el proceso, esa fue la ceremonia de bienvenida. Ay, qué maravilla, qué bueno que te reciban así. Ahora, Nueva York es una ciudad fascinante. Y yo estaba mirando tu Instagram en estos días y estabas paseándote por las vitrinas, que es una de las atracciones de Nueva York. Pero también me llamaba la atención una de las historias que hiciste sobre el barrio chino que ya se había acabado o esto estaba siendo controlado un poco, lo de las carteras y las imitaciones. Y me quedé con ganas de preguntarte qué está pasando en Nueva York ahora. No hay policías, hay un estado de dificultad con respecto a lo que era antes, la vigilancia. Entonces, yo dejo que tú me cuentes, más bien que yo, en vez de decirlo yo, qué está pasando. Bueno, fíjate, María Elena, que la verdad es que todavía yo no tengo la respuesta, ¿no? Lo que sí sé es que en el pasado, antes de la pandemia, entendía que ir a buscar carteras de imitación o bolígrafos o relojes era toda una aventura porque era algo que la gente reconocía como ilegal y la gente iba a una tienda y entonces te mandaban a otra y caminabas y llegabas y se movía una pared estilo película, ¿no? Y después Mm, bajabas un sótano y entrabas y tenías que decidir muy pronto. Y de pronto fui a Chinatown la semana pasada y me consigo con que todas las carteras de marca, los lentes, los zapatos, todo está en la calle. Cosa que sí, yo nunca había visto en la ciudad de Nueva York. Siempre había visto, venden carteras en la calle, pero no son carteras que tienen la marca. Había una diferencia. Tú decías Gucci y el original tenía 2C y la imitación tenía una sola, por decirte algo. sí, Entonces correcto. nunca había visto esto y lo que hice fue que lo grabé, ¿no? Hubo gente que no le gustó mucho que yo grabara eso y me pedían que no querían que me mostrara las caras y tal, y yo los respeté y no las mostré, las de algunos, las que no me dijeron nada, sí las puse. Pero lo que hice fue que empecé a preguntarle a la gente, a los seguidores, qué creían que pasaba. Yo sé que la policía está un poco en una actitud de protesta porque le quitaron fondos con todo el Ujú, movimiento de Black Lives Matter sí. y entonces están, bueno, si no nos necesitan, no vamos a hacer mucho. Pero ver que las tiendas originales no hacen nada, y hubo un seguidor que me dijo algo que me llamó mucho la atención y que se lo agradecí, porque me dijo, la persona que va a comprar un original nunca se va a preocupar de comprar una imitación. Son mercados totalmente distintos y a ellos les sirve de promoción. Dije, wow, no sé, lo reflexiono, pero no estoy seguro de que eso sea así todavía. Después, otra seguidora que se revela comerciante de todo este tipo de imitaciones, me dice, yo voy a comprar porque de eso vivo yo y yo las revendo en Miami, en otros lugares, y me dice que ya había policías recogiendo y decomisando la mercancía. Sí, Entonces porque no sé en definitivamente. realidad a qué corresponde, pero sí te digo, es una nueva ciudad. Yo te diría sin temor a exagerar que el 40% de los locales en Chinatown están cerrados, Ok. están puestos en alquiler. Hay también quien me dijo, uno de los seguidores, me dijo que piensa que son los ex dueños o los ex propietarios de las tiendas que ya no tienen el local, pero siguen teniendo la mercancía afuera. ¿Cuál es la respuesta? No lo sé y por eso lo pregunté con toda honestidad. ¿Continuará siendo la Nueva York que se conocía hasta el momento? ¿Cómo ha sobrevivido la ciudad después de esta pandemia? Mira, no creo que vaya a ser la misma, va a ser maravillosa, va a ser una de las mejores ciudades del mundo, pero va a ser distinta. Otra de las cosas que me pasó es que fui a hacer un reportaje, muchos de mis alumnos de la universidad, ellos trabajan en restaurantes
y estaban muy preocupados porque los restaurantes estaban cerrados y en ese momento tenían permiso para abrir con un 10%. ¿Cómo Sí, sobrevive un restaurante con el 10% del público? ¿No? Es muy, es muy, muy difícil. difícil. Entonces yo me fui a un restaurante que pensaba que era peruano, porque se llama Misión Ceviche, y estaba allí la comida deliciosa y tal, y de pronto le pido ayuda a uno de los meseros o mesoneros, como decimos nosotros, y resulta que es venezolano. Y me dice, no, el que inventó todo este concepto también es venezolano. Y entonces tuve la oportunidad de hablar con él y un poco llega a ese acuerdo, ¿no? Esto va a reinventarse. Él dice que esto va a durar unos 2 o 3 años en hacerse nuevamente sólida la economía, pero que va a tardar. Otra cosa que es importante y que tú que estás por los rincones de Nueva York y algo que atraía muchísimo público de todas partes del mundo es Broadway. ¿Qué está pasando con Broadway? ¿Cuáles son los intrínculos de Broadway? Porque hasta donde entiendo, esto está desmembrado. Broadway está no acabado, porque volveremos al teatro, se volverá al teatro. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Dónde están los actores, las actrices? ¿Qué está pasando? Bueno, fíjate, todos los actores y las actrices están recibiendo el seguro del desempleo, el unemployment. Correcto. Ok. Esa es la respuesta corta. Tengo muy buenas referencias porque yo tengo muy buenos contactos con los teatros hispanos donde tengo la oportunidad de dirigir o de actuar. Eh, Broadway se supone que va a abrir, es lo que se dice extraoficialmente, en septiembre, pero con el 33% de la capacidad. Wow. Entonces, volvemos al mismo asunto. Tú puedes montar una obra como El Fantasma de la Ópera o como cualquiera de esas producciones contando con el 33% de las entradas. ¿Y cuánto va a costar una entrada? Porque entonces tienes que dividir el costo en la entrada y cuánto se va a pagar. Si antes en Broadway tú pagabas por una muy buena silla, o sea, vamos a estar claros, hasta 180, $200 por persona. ¿Cuánto te va a costar la buena silla ahora? ¿$500 Exactamente. por persona? Sí, sí, ¿Cuántas sí, sí, personas sí, lo van sí. a pagar? Así es. Y fíjate que otro de los posts que yo hice tiene que ver con cómo conseguir entrar al teatro gratis, que es muy Sí. simple, es las noches que hay mucho frío y que hay nieve y hay muchas cancelaciones, la gente hace una colita afuera y a los dueños del teatro no les interesa que el teatro esté vacío y entonces dejan que uno pase o te cobran una cosa simbólica de 5 o 10 dólares o algo por el estilo, ¿no? Ah, Hay bueno, pero otras, eso es bueno saberlo. Es claro, si uno está por aquí datazo. en el frío, y hay otras que son unas asociaciones que lo que hacen es que el mismo día te mandan un email con las obras que todavía tienen sillas disponibles. Entonces te dicen tú por 10 dólares, por 15 dólares, puedes ir y ver tal obra. Por lo general no son las obras que están más en boga, pero si sabes de teatro, vas a darte cuenta de que muchas veces ellos necesitan eso al principio, cuando la obra todavía no ha Claro. arrancado de verdad, verdad. Y yo he visto muchísimas obras pagando esos 5 o 10 dólares. ¿Qué has descubierto de las calles de Nueva York? Cuéntame más detalles, cuéntame historias de Nueva York. Bueno, historias de Nueva York, te cuento que, por ejemplo, el Grand Central, la estación central, es fascinante y tiene un montón de secretos. Entre ellos, que también lo puse en una de las publicaciones, un apartamento que estaba allí, que costaba muchísimo dinero y que un señor dijo, yo quiero un apartamento adentro de la estación y no me importa cuánto cueste. Y De lo pagó en verdad. aquel momento, aquello era una millonada y lo mantuvo durante muchísimos años. Luego lo vendió y se convirtió en un bar, pero lo dejaron con la decoración original, ¿no? ¡Wow! Adentro de la misma estación hay un elevador, por ejemplo, que estaba hecho para el presidente Delano Roosevelt, que no tiene nada que Ajá. ver conmigo, y él tenía un problema caminando, creo que tenía algo en las Sí, piernas o algo así, y entonces tenía allí un elevador que en caso de alguna emergencia lo podía llevar directamente a donde estaba un tren y salir corriendo.
Eh, Imagínate. Hay otra historia que es maravillosa, que es la del Club 21, que todavía existe ese bar, ese sí es el nombre, y está en Manhattan. ¿Y cómo comenzó eso en la época de la prohibición de venta de alcohol? En este Ok. momento, cuando vinieron un montón de inmigrantes, especialmente polacos, italianos, para quienes es normal tomar vino y tomar mucho vino. Entonces aquí estaban en una posición muy pacata y muy purista. No, 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 no se puede beber, nadie puede beber. Y al decir prohibido beber, a todo el mundo le provocó hacerlo. Entonces, en estos bares que quedan en Broad Channel, que es una península, había bares clandestinos. Si llegaba en ese momento la policía, lo que hacían era que tiraban todo el alcohol al agua y la gente Ajá. podía huir por mar o por tierra, por cualquiera de los lugares, ¿no? Muchas Y es la salidas. época de la magia. Qué increíble cómo Nueva York guarda tantos secretos y cómo tiene historias y qué rico porque aquí en los Estados Unidos, obvio, hay muchos podcasts, hay mucha gente que se relaciona con la ciudad y hablan en inglés y cuentan las historias, pero qué bueno es tener a un hispano que la está viviendo y qué rico es que nos los digas en español para que muchas personas y mucha información salga allá afuera. También estamos claros que hay muchos programas de documentales que hablan, pero nunca es suficiente, porque es que esta ciudad es tan encantadora y tan mágica que nunca acabas de decir todas las cosas que pueden suceder. También sé que has sido profesor por 17 años y esto es una experiencia desde, no sé, mi óptica que me parece increíble. Tú eres un gran educador y lo digo porque yo fui tu alumna Gracias. y lo agradezco. ¿Y sabes qué, Pedro? Lo agradezco. Yo no iba a decir esto en este podcast, pero lo voy a tener que decir porque es que este señor, Pedro de Llano, fue una de tres personas que me acogieron cuando yo llegué a Venezuela y formaron mi mentalidad de Miss, porque yo estuve en el Miss Venezuela. Y Pedro, eran tres amigos que uno se encargó de todo lo que tenía que ser mi prensa, el otro se encargó de todo como yo debía pensar y hablar y educarme, y el otro se encargó de cómo debía vestirme y caminar y etcétera, aunque entre los tres hacían muchas cosas, pero cada uno tenía como muy específico a su tarea conmigo. Y Pedro, Así es. obvio, siempre estuvo a la cabeza de ser el educador, de la persona. Cuando yo llegué, yo estaba en los Estados Unidos, yo no había estudiado en Venezuela y me ayudó a entender la historia de Venezuela, me ayudó muchísimas cosas a entender a Venezuela per se, porque yo había crecido en los Estados Unidos. Entonces tú eres un educador y lo llevas por dentro. ¿Cómo ha sido esa experiencia en los Estados Unidos? Pues mira, muy bien, porque yo creo que eso es, como me dijo un amigo ayer, un don. Eso es algo que aunque yo no lo quiera hacer, ¿Sí? lo tengo y lo hago con mucho gusto. Entonces, igual que en esa época, no solamente enseñarte un poco acerca de la historia o la situación de Venezuela, yo recuerdo tener que convencerte de por qué te convenía un certamen de belleza, Sí, porque el porque no certamen quería de belleza mucho. no era más que el trampolín que te iba a permitir ir a los medios y desarrollar las cosas de otra manera, ¿no? Y Sí. ver cómo está tan idealizado en nuestro país y en muchos países latinoamericanos y asiáticos el asunto de los concursos de belleza, ¿no? Correcto. Eh, y hay que ver qué edad tenías tú, María Elena. Eras una bebé. Sí. Entonces, era el reto de poner tanta información y tanta responsabilidad. Y déjame decirte que lo hiciste muy bien. Fuiste finalista, quedaste muy bien. Mira toda la carrera que has hecho después. O sea que Sí. sí se logró el objetivo, ¿cierto? Sí, y siempre lo pongo en alto y lo distingo. No tenía dinero, pero suerte tuve. Y entre la suerte fue encontrarme personas como tú
que me ayudaron a iniciar mi carrera, como Manolo, como Andrés, como José Gregorio Graterol, personas que estuvieron al lado mío, Maite Delgado, que me quiso mucho bueno, también fue mi amiga Rudy Rodríguez, a personas que ustedes ayudaron también durante su Claro. concurso y que las formaron como grandes mises y mira sus carreras también tan brillantes y tan destacadas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un profesor que quizás no es el profesor de aula, pero es el profesor de vida, el que te enseña cómo tienes una oportunidad al frente y ahora úsala. Estás llevando ese mismo sistema a tus nuevos alumnos en Nueva York. ¿Cómo haces para que ellos entiendan que la vida no es solamente aprenderse unos conceptos, sino su aplicación per se, que sucede, que hay veces que no lo logras ver en el aula? Mira, me encantaría que mis jefes oyeran todo lo que estás diciendo. Bueno, ponles el podcast, amigo. Porque en este momento, por ejemplo, tengo una supervisora inmediata a quien le encanta en realidad lo que yo hago, ¿no? Porque yo digo, yo voy a utilizar como excusa o la historia de los Estados Unidos o el estudio de la literatura o la gramática, lo que sea que me toque enseñar en ese momento específico, como una excusa, ya lo dije antes, para que cada quien aprenda para qué está viviendo. Porque eso es lo que al fin y al cabo es importante. ¿De qué te sirve aprenderte que en 1776 Estados Unidos, si eso, lo que tienes que ver es cómo eso se relaciona con tu independencia? O ver cómo Abraham Lincoln fue un fracasado durante un montón de tiempo en su vida y no se rindió. Y estuvo hospitalizado por razones mentales y estuvo y perdió montones de elecciones y enviudó y estuvo deprimido y sin embargo tenía su meta y su meta clara, que en un momento dado, como en el caso tuyo, puede ser un certamen de belleza que va a que va a servir, perdón, de trampolín, o después puede ser la carrera que has hecho, o puede ser la familia que has tenido, o puede ser cualquiera que tú te propongas personalmente en ese momento. Entonces, básicamente les sigo enseñando lo mismo, sigo enseñando y sigo aprendiendo, María Elena. Es Qué decir, bueno. esto de estar todo el tiempo renovándote y viendo, esto me complace, yo me siento bien con esto, hacia dónde va la vida y aprender todos los días como si estuvieras haciendo una clase de ciencia. Ciertamente, Nueva York es una urbe que te muestra y te enseña constantemente. ¿Cuál crees tú ha sido una de las lecciones más importantes que has aprendido en una ciudad tan maravillosa? Fíjate que una de las lecciones fue el día que me hice ciudadano americano, porque había muchísima gente y honestamente yo fui pensando que iba a ser una charla un poquito aburrida, no sé qué más, que me iban a dar el pasaporte, yo me iba a emocionar y me iba a ir. Y resulta que no, resulta que me sorprendió Nueva York porque me tocó un juez que dio el Discurso. speech, Ajá. el discurso, ese día y lo primero que hizo fue que mostró una foto de su mamá y su papá llegando a Estados Unidos, llegando específicamente a Nueva York. Y dice, y yo también estoy ahí y muestra la barriga de la mamá, porque ya él Ah, venía, la mamá venía con él en la barriga. Y dice que él ha conocido un montón de problemas y de defectos que tiene Nueva York específicamente en los Estados Unidos, pero que sin embargo considera que es el mejor país del mundo para vivir. ¿Que es perfecto? No. Pero ¿saben qué? Como no es perfecto, por eso traemos ángeles como ustedes y nos nombró a nosotros que nos estamos convirtiendo en ciudadanos para que nos ayuden a mejorarlo. Vamos a mejorar esta ciudad y vamos a mejorar este país. Mira, todavía hoy te lo cuento y me conmueve, ¿no? Porque creo sí, que es tan bello ese mensaje, ¿no? No es cierto. perfecto, pero estamos dispuestos a tomar de todos y de todas las culturas y ser lo más abiertos posible para poder surgir. ¿Qué es lo que más disfrutas de la ciudad? Mira, lo que más disfruto de la ciudad es la multiculturalidad, sin lugar a dudas, que hoy me provoca ir a comer taiwanís,
que por cierto tengo un restaurante buenísimo y baratísimo. Sí, dime el nombre. El nombre es Taiwanese Restaurant Ah, ok, en tal Broadway cual. y Queens. Ok, No es buenísimo. nada especial. Pasé por ahí por una casualidad porque venía de un ensayo del teatro, de una obra que estaba dirigiendo, y me asomé y vi que habían, todos los que estaban comiendo eran asiáticos. Y dije, esto es una buena señal. Déjame entrar, y vi que no era la comida asiática que está adaptada a los Estados Unidos, sino que era la real. Y realmente es riquísimo y los precios son súper razonables, Ok. súper razonables. Eso puedo hacerlo, pero puedo también querer ir a celebrar con la gente de las islas del Caribe, con Jamaica, con Trinidad y Tobago, porque tienen un festival y tú vas y es como si te sintieras adentro de eso, Sí. porque es sus olores, sus colores, sus comidas, o puedo ir a Jackson Heights, en Queens, Ujú. donde vas a tener una cantidad de gente hindú. Por ejemplo, me impresiona que ese video todavía no lo he hecho y lo pienso, lo tengo en preparación, las joyerías de ellos. Es Mm. oro 24 quilates, o sea, Como lo más que nosotros amarillo comprábamos en Venezuela. imposible. Ajá. Por supuesto, no es un oro flexible, No, los exacto. diseños tienen que ser muy rígidos, pero es impresionante como es algo que para ellos resulta muy relevante, e importante. Entonces, pues me puedo recorrer el mundo entero estando aquí en Nueva York. Sin ir muy lejos, porque Nueva York es eso, es el mundo en un botón, Así como le es, llaman, ¿no? Y el gran botón y la gran manzana del mundo para comérsela a pedazos, ¿verdad? así es. Mira, háblame de ese nuevo monumento que es de las escaleras. Justo antes de la pandemia hubo todo este momento en el que empezaron a salir cosas nuevas, salió eso, salió The Age, que puedes ver las ciudades de arriba, pero con un piso de vidrio muy Ah, grueso y te da la sí, sensación de que estás ahí al aire muy libre. de moda. He visto muchas personas que se toman fotos. A mí me daría Sí, a mucho mí también. vértigo. A mí también, pero fíjate, María Elena, que eso sentí yo en las Torres Gemelas. Te voy a contar un poco lo que me pasó con esto. Nunca fui. Yo, Fui al subway de las Torres Gemelas, pero nunca subí a las Torres Gemelas. yo tampoco, yo tampoco, yo estuve abajo. De hecho, tenía una amiga que, Ajá, mira, casualmente venezolana y se llamaba María Elena, o se llama, Dios la ajá, tenga con vida. Y ella trabajaba arriba en el restaurante que te quedaba vueltas, ajá. porque evidentemente en ese momento yo no tenía suficiente dinero para subir y comer ahí, algo por el estilo. Pero ella me dijo, mira, ven y te tomas un trago y yo te atiendo y ahí te ahorres la propina y si yo consigo algo que te pueda dar, te lo doy. Ok, sí, chévere. Hice el plan, pero en lo que iba a subir había muchísima cola y pensé en el vértigo que me iba a dar estar allá arriba y decidí no ir. Y después, en otra oportunidad, volví a planearlo y la llamé y cancelé por otra razón. Y no hubo una tercera oportunidad porque se cayeron las torres. Y Wow, eso también sí. fue una gran lección porque esta amiga, que como te digo se llama María Elena, eh, ella estaba trabajando con unos papeles que no eran los de ella, ¿ok? Sí. Y nadie sabía dónde estaba y todas las personas que la conocíamos decíamos, bueno, se murió y ni siquiera van a saber quién se murió ahí, porque Wow, estaba sí. trabajando con un nombre que no era el de ella por estas cosas legales, ¿no? Resulta que no, resulta que ese día, por alguna razón, se había quedado dormida y iba tarde al trabajo y cuando llegó ya vio que estaba todo este lío Wow, armado, qué ¿no? Y estaba, historia. sin Sí, y qué duda. historia de vida y qué historia de Nueva York, que tantas otras historias no tiene así, ¿no? Entre las buenas y las no tan buenas y que son un poco oscuras. Hay mucho más crimen en Nueva York, hay mucho más Si te, revoltas. mira, lo de la revuelta fue una cosa bastante limitada en unos momentos muy específicos y yo tengo mis sospechas de que bastante organizado desde algún lado, Ujú. porque era como demasiado el mismo patrón que se ve en Venezuela y que se vio en Chile en un momento dado. Y el hecho de que tú vayas a protestar porque
las personas de la raza negra son tratados de una manera diferente a como son tratados los demás, no implica que tú vayas a entrar a la tienda de Rolex, ¿verdad? Y que tú vayas a entrar a una tienda de zapatos a hacer un saqueo o sea, porque no veo la conexión de una cosa con la otra. Pero Sí, fue un muy movimiento civil no concreto. tiene por qué romper o irrumpir o crear destrozos, porque entonces el mensaje como que se ve diluido. Así Digo, es. yo pienso que cuando tú tienes un mensaje y quieres que realmente llegue al lugar, tienes que concentrar las masas y buscar llegar a las entidades que te van a escuchar y que pueden generar los cambios, pero no necesariamente tienes que destruir en el intento. Porque aquí una de las cosas es que te van a oír si tú protestas. Esa Sí. es una de las cosas que yo le enseño a mis alumnos, especialmente a los inmigrantes. Lo Ujú. mismo que nosotros hacemos o creíamos que podíamos hacer tirando piedra o quemando cauchos, llantas, eh, aquí se hace escribiendo. Y si Ujú. logramos que suficientes personas escriban y hablen sobre esto, va a haber un cambio. Pero fíjate que respondiendo a tu pregunta original, sí veo más criminalidad en este momento. No solamente por la pandemia. Creo que últimamente la ciudad no está tan en su ¿Segura? esplendor y esto hizo que hubiese una cantidad de cambios que me permiten ver más mendigos en la calle, más venta de droga en la calle, cosa que Ujú. durante estos 23 años, te soy absolutamente honesto, durante los primeros 21 yo vi y vi muy poco y Sí. me sentí absoluta y completamente seguro de estar en cualquier lugar y a cualquier hora y era una de las cosas que yo admiraba, ¿no? Ahora, Eh, con, cómo sientes esta tendencia de cancelación y de borrar la historia de los Estados Unidos? ¿Qué está sucediendo? Que se ve en todos los periódicos, en las Instagrams, en las social media. ¿Cómo piensas de esto? ¿Qué pues mira, piensas? creo que no tiene mucho sentido porque no puedes borrar la historia. Es decir, es como que tú averigües que tu abuelo hizo una cosa mala porque se robó unos reales. Bueno, tú no puedes ir y con un marcador mágico borrarte un pedazo que tú heredaste de tu abuelo porque heredaste los ojos, heredaste los brazos. No, es parte de ti. Y tú lo que puedes hacer es progresar con eso, ¿no? Es Ujú. un poco todo esto de, yo lo resumo en los ataques que ha tenido, por ejemplo, la estatua de Cristóbal Colón, que no Ujú. solamente ha sido aquí en Nueva York, sino que ha sido en el mundo entero, pero estamos claros que no podemos decir a estas alturas Cristóbal Colón descubrió América, porque América Correcto, existía. Y si exacto. decimos descubrió, estamos diciendo que hay una cultura que es mucho más alta y mucho más fuerte que otra y estamos respaldando eso. Eso lo entiendo. Hubo un encuentro De de dos razas. mundos y de ¿Vale? razas y de Sí, culturas. Se pero eso encontraron dos cambió el mundo culturas. Sí, y cambió el claro, mundo. Y fue por así. supuesto. Ahora, decir que Colón venía con esa intención y que vino con la intención de hacerse rico para poder aprovechar, creo que es exagerado y creo que hay que preguntarse si uno tendría el valor de Cristóbal Colón de Sí. emprender una aventura como esa y de insistir y de ser, sabes, súper insistente en conseguir que alguien pudiera patrocinar lo que era su sueño y que por casualidad se consiguió con un continente en el medio de aquella Vaya idea, ¿no? sueño, Y bueno, yo vaya creo sueño. que merece Ujú. respeto y también entiendo que eso trajo cosas que no fueron tan buenas. Sí. Pero la verdad es que todos nosotros hemos hecho cosas que no son tan buenas. Cuando tú Ujú. eras chiquita te montabas en una bicicleta y no te montabas con un casco. Sí, claro, obvio, ¿Era hacemos eso todos prudente? cosas. No, has podido caerte y romperte la cabeza. Pero ¿sabes qué? No lo hiciste y lo que tenemos que hacer es aprender a que la gente tiene que usar casco, no a prohibir las bicicletas. Es correcto, sí, Y porque es también parte es de la evolucionar. responsabilidad con la educación que tenemos y que si tenemos educación no podemos utilizarla para sesgar a otros ni Así para es. manipular a otras personas. La educación tiene que servir para darle poder a las personas y para que las personas tengan el poder de decisión.
y me encanta poder tener esta conversación contigo. Creo que ha sido maravilloso nuestro encuentro nuevamente después de tantos años y que hayas podido estar en Usechando Ando, esta nueva fase o esta nueva faceta que estoy explorando. Y gracias te doy por no solamente hoy visitar el podcast, sino por en algún momento haber sido parte del inicio de mi carrera. De nada, mi amor, lo mereces, porque yo creo que no nos equivocamos cuando vimos que eras un diamante que había que pulir. Y a los hechos me remito. Te quiero preguntar, porque si tú tienes un blog o un lugar donde las personas que nos están escuchando pueden ir. Claro, bueno, el mejor lugar es arroba, ya va, que se está viendo, sí, arroba pedro.dellano. Ok, arroba pedro.dellano, con doble L, señores. Para los que nos están escuchando, para que se reactiven con el Instagram de Pedro y vayan a ver los detalles para que vayan a las obras cuando Broadway se reactive de nuevo. Amigos, los invito a que visiten el Instagram de Pedro, pedro.dellano, para que vean todas las historias que Pedro publica sobre Nueva York. Si ustedes son unos amantes de la Gran Manzana como yo, van a pasarlas muy bien y van a tener unos datos maravillosos cuando visiten su Instagram. Se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Gracias, Pedro, nuevamente. Ustedes, amigos, síganme por mi podcast Usechando Ando y los espero en una próxima oportunidad. Usechando Ando.